Que Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta mañana del Señor. Hoy, lunes 25 de mayo, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Es para mí una gran alegría poder compartir contigo a través de este medio un tiempo devocional donde podamos acercarnos con corazones dispuestos, con corazones abiertos a la palabra del Señor. Y es que sabemos que cada vez que tú y yo nos acercamos con el corazón correcto a meditar en la palabra del Señor, el resultado es que escuchamos la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Y siempre que el Señor habla a nuestras vidas, el resultado es que hay bendición y edificación para cada uno de nosotros en esta maravillosa mañana. Por eso en este día damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de poder acercarnos a su palabra. Damos gracias al Señor por sus misericordias, que sabemos que son nuevas cada mañana, y en este día tú y yo estamos estrenando misericordia de parte del Señor. Aleluya. Si no fuera por esas misericordias, ¿dónde estaríamos nosotros? Por eso en este día comenzamos dando gloria al nombre del Señor, honrando su nombre y con corazones agradecidos, porque sus bondades han sido grandes sobre nosotros. Aleluya. Quiero invitarte en esta mañana a reflexionar conmigo acerca de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de tener disponibilidad al movimiento. Así como lo oyes, disponibilidad al movimiento. Y es que Dios es un Dios que está en constante movimiento. Él tiene planes, Él tiene objetivos, Él tiene propósitos. Y constantemente Dios está moviéndose hacia el cumplimiento de todos y cada uno de esos propósitos. Lo va haciendo de manera secuencial, ¿verdad? Lo va haciendo por partes. Usted lo puede ver en el relato de la creación, en el libro de Génesis capítulo 1 y 2, donde Dios tenía un objetivo y era crear todas las cosas y luego crear al hombre y luego tener comunión con Él en medio del mundo que Él había creado. Ese es el objetivo de Dios. Y una vez que Dios establece su objetivo y llega el momento, Dios comienza en su movimiento a llevar adelante y a cabo cada uno de los pasos para formar lo que Él quiere formar. Y usted ve el primer día como Dios creó la luz, y ve el segundo día que Dios creó la expansión de los cielos, y ve el tercer día como Dios creó la tierra seca, y así sucesivamente, paso por paso Dios fue llevando, jornada por jornada, día por día, llevando cada una de las cosas hasta su fiel cumplimiento, hasta completar su propósito. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de movimiento. Ahora, eso tiene unas implicaciones, porque si Dios es un Dios que está en constante movimiento hacia sus propósitos, si tú y yo vamos a caminar tomados de la mano del Señor, es necesaria la disposición en nosotros al movimiento. Es necesario que tú y yo estemos dispuestos a caminar, a movernos hacia donde el Señor se mueva. Es decir, mi amado hermano, que si tú y yo vamos a caminar con Dios, no hay lugar para el estancamiento. No hay lugar para estar estancados. De hecho, una característica de todo aquel hombre que camina con Dios es un hombre que está en constante movimiento. No es porque él lo decida, es porque camina con uno que está en constante movimiento. Y no me malinterprete, yo no estoy hablando de que uno no va a tener estabilidad. Sí, vamos a tener estabilidad, pero lo que sí es importante es que tú y yo no estemos aferrados a nada, sino que estemos en la expectativa, en la disponibilidad de que cuando Dios dice nos movemos de una etapa a otra nueva, nosotros podamos estar dispuestos, mire, a agarrar las maletas y vamos a seguir caminando. Y no estoy hablando en sentido de viaje literal, sino en un sentido figurado, de movernos de una etapa a otra etapa. Y eso es algo que de alguna manera nosotros lo estuvimos viendo, aunque con otros espejuelos la semana pasada, cuando nosotros miramos aquellos 4 niveles en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque de alguna manera el movimiento ayer hacia arriba, un movimiento hacia arriba. Nosotros vimos allí 4 tipos de personas en 4 niveles. Unos que decidieron quedarse a
al pie del monte, otros que subieron hasta el segundo nivel, otros que subieron hasta un poco más arriba y llegaron hasta el tercero, y Moisés que decidió llegar a la cima del monte. Moisés fue uno que no se estancó. Moisés llegó a su objetivo, a su destino. ¿Cuál era? Entrar en aquella nube que representaba la presencia de Dios y entrar en una comunión y en un diálogo con Dios, donde él recibió allí tantos beneficios de parte de Dios. Eso es un constante movimiento hacia arriba. Y nosotros mirábamos la semana pasada que el llamado que Dios nos ha hecho es que nosotros no nos estanquemos en ninguna etapa de nuestra relación con Él. Que no nos estanquemos. Que sigamos caminando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Un constante movimiento hacia arriba en nuestra conexión con Dios. Pero en esta mañana yo quiero compartir contigo ese movimiento no hacia arriba. Que puedas entender que en esta mañana hay un llamado, un movimiento también hacia adelante. Porque Dios se mueve hacia adelante. ¿Y de dónde yo saco eso? Mire, el pueblo de Israel había pasado un tiempo de estancamiento, de hecho un largo tiempo. Fueron 400 años de esclavitud en Egipto. Allí ellos estuvieron estancados. Y date cuenta de una cosa, una de las características particulares del estancamiento es la esclavitud. ¿Qué hace que nosotros nos quedemos estancados en un sitio? Esclavitud a ciertas cosas. La esclavitud produce estancamiento y el estancamiento produce esclavitud. ¿Y qué Dios decide hacer? Dios decide, este es mi pueblo y mi pueblo no puede estar en estancamiento. No puede estar en esclavitud y Dios decide liberarlos. Y una vez que Él los libera, ya el pueblo no vuelve a estar en estancamiento. El pueblo comienza un peregrinaje por todo el desierto de Sinaí. Y allí va el pueblo de Israel y Dios va delante de ellos. Y ellos se mueven a la medida que Dios se va moviendo. Y nosotros lo vimos como columna de nube y columna de fuego iba delante de ellos. Y el pueblo decidía moverse detrás de ese movimiento que Dios hacía. Pero quiero que entiendas una cosa. Cada una, y lo describe así el capítulo 40, lo llama las jornadas. El pueblo de Israel comienza a moverse en diferentes jornadas. Dios los va llevando por diferentes jornadas. Camina, se mueve y el pueblo se mueve y llega a una jornada distinta. Y luego entra una jornada distinta, pero siempre en movimiento, en movimiento, en movimiento. Y cada jornada lo va acercando más al propósito, al plan, al destino que Dios ha trazado. Es un pueblo que está en constante movimiento. Ahora, y cada jornada lo va llevando a ese destino. Hay algo que me llama mucho la atención y es mirando el tabernáculo y mirando el mobiliario de dentro del tabernáculo. Usted sabe que el tabernáculo pasa a ser el lugar de encuentro con Dios. Ya Dios no iba a hablar desde el monte Sinaí, ahora Dios iba a hablar desde el tabernáculo. Y este tabernáculo debía ser movible. ¿Por qué? Porque Dios iba a seguir moviéndose y el pueblo tiene que seguir moviéndose. Ahora, ese tabernáculo tenía un mobiliario adentro, que era importantísimo. Desde afuera hacia adentro, de hecho, desde afuera hacia adentro, lo primero que usted se encontraba era el altar de bronce, donde se ofrecían los holocaustos. Lo próximo que se encontraba era la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Luego entraba propiamente al tabernáculo y lo primero que te encontrabas una vez que entrabas era a mano izquierda te encontrabas el candelero de oro y a mano derecha te encontrabas la mesa de los panes de la proposición y de frente te encontrabas el altar del incienso y detrás del altar del incienso entonces estaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y en el lugar santísimo como último te encontrabas el arca del pacto que estaba cubierta con el propiciatorio de oro. Todos esos elementos del mobiliario tienen un significado extraordinario y desde el libro de Hebreos uno puede verlo y desde diferentes partes de la Biblia y tal vez en otro momento podemos acercarnos a mirarlo con detenimiento, pero sabes que hay un detalle particular en todos y cada uno de esos elementos del mobiliario que a mí me da un mensaje y es que todos tenían unos anillos de oro en cada una de sus esquinas, de oro o de bronce dado, ¿verdad? Dependiendo de qué estuviera hecho el mueble. Esos aros Dios los había mandado a diseñar para que por cada vez que hubiera que moverse, que Dios mandara al pueblo que se moviera, se insertaran unas varas que también Dios mandó a crear, que eran de madera de acacia, recubiertas de oro o de bronce, dependiendo de cuál fuera el caso.
La idea era que cuando Dios decía, vámonos, vamos a movernos, el pueblo pudiera tomar por las varas, los levitas, los encargados de mover esos muebles, pudieran agarrar por las 4 esquinas esas varas y pudieran ponerlas sobre sus obras y pudieran seguir marchando hacia donde Dios los llevaba. Todo eso muy interesante, excelente. ¿Qué me dice eso? Eso es para moverla, para que no sea estable, sino que sea peregrino también el mueble, como lo era el pueblo de Israel. Ahora, cuando yo miro el capítulo 25, yo me doy cuenta que Dios le dice, cuando están hablando acerca del arca del pacto, que es el elemento más importante en ese mobiliario, que representa la habitación de la presencia de Dios, Dios le dice que las varas se tienen que quedar insertadas todo el tiempo y nunca las pueden quitar de esos aros. Y el lector que pasa sin prevista no lo va a entender, pero si usted mira con detenimiento, eso tiene una implicación. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Se requiere disposición al movimiento. O sea, cuando la nube decide levantarse del tabernáculo y comienza a moverse, el pueblo no puede ponerse a buscar las varas para entonces pensar cómo nosotros nos organizamos para movernos. No. El pueblo tiene que estar con una disposición al movimiento, tiene que estar preparado, tiene que estar dispuesto a que en cualquier momento la nube se levanta y Dios dice, vamos para otra jornada. Y el pueblo tiene que estar dispuesto a moverse, tiene que estar en la disposición de hacerlo. Qué cosa tremenda. Y es que así tenía que ser, mis amados hermanos. Sabes que eso tiene unas implicaciones bien particulares en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque así también sucede en nuestra vida personal y en nuestro camino de fe. Dios no nos quiere a nosotros estancados. Y el problema es que a veces nosotros nos aferramos a algunas estaciones, nos aferramos a algunos tiempos, nos aferramos a algunas jornadas, como dice el capítulo 40. Te voy a dar un ejemplo. El pueblo de Israel llega a una de sus jornadas a Elim. Elim es un sitio extraordinario porque se describe que allí habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Ahora usted imagínese en medio de un desierto, un lugar donde yo tengo 70 palmeras y 12 fuentes de agua. ¿Quién se quiere mover de Elim? Nadie se quiere mover de allí porque aquello está cómodo. El punto es que yo no me puedo aferrar a las comodidades, porque si yo me aferro a lo cómodo, si yo me aferro al confort, yo no voy a poder entrar en la próxima jornada que el Señor tiene para mi vida, que me va acercando al propósito de Dios cada vez más. Y la realidad es que a ti y a mí muchas veces nos sucede lo mismo. El Señor nos está llamando a nuevas etapas, el Señor nos está llamando a una nueva jornada y eso puede, aplícalo en las diferentes áreas de su vida. Puede ser que el Señor te esté llamando a un nuevo proyecto en tu vida y el Señor no quiere que te quedes donde estás. Quiere que te muevas a un nuevo proyecto en tu vida. Puede que te esté llamando a una nueva etapa en tu servicio al Señor. O quién sabe te puede estar llamando a una nueva etapa en tu ministerio. O te puede estar llamando a un nuevo lugar de trabajo o a nuevas relaciones con otras personas que van a ser de bendición y en las que tú vas a ser de bendición también. El problema es que hay muchas cosas a veces a las que nosotros nos aferramos y nos impiden que nosotros podamos movernos a la nueva jornada que el Señor nos está llamando. Puede ser el confort, puede ser el miedo a lo desconocido, puede ser el miedo a lo nuevo. Puede ser la inseguridad, puede ser el conformismo. Pero yo quiero decirte una cosa, Dios no te llamó para que estés estancado. Dios quiere que te muevas hacia adelante. Dios tiene nuevas cosas para ti, Dios tiene grandes planes para tu vida. Pero es importante que para ello tú tengas disposición al movimiento. Gloria al nombre del Señor. Mire, le voy a dar un ejemplo para que usted lo pueda tal vez asimilar mejor en esta mañana. Usted tiene un hombre llamado Pedro que está en medio de una tempestad junto con los demás discípulos en medio del mar. Y de repente se le ocurre al Señor aparecer caminando sobre las aguas en medio de la tempestad. Los gritos de los demás es gritos de que hay un fantasma.
Sin embargo, Pedro puede comenzar a discernir que cuando escucha la voz del Señor que dice, no tengan miedo, yo soy. Pedro empieza a entender que aquel es el Señor. Y Pedro le dice, Señor, si yo soy, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le hace un llamado. Y el llamado es ven. El llamado implica que Pedro tiene que soltar lo único que él tiene que está estable. Fíjate eso. El llamado que el Señor le está haciendo a Pedro es un llamado a movimiento. ¿Por qué? Porque se encuentra estancado en la barca. Allí está estancado. Y el Señor le dice, sal de tu zona de confort. Sal de lo conocido. Sal de aquello de lo que te estás aferrando. Yo te estoy llamando a un nuevo escenario, a una nueva experiencia. Pablo nunca había caminado sobre las aguas. Y mire, déjeme decirle algo, nosotros tendemos a criticar a Pedro porque vemos que más adelante Pedro puso la mirada en las circunstancias y se hundió y lo criticamos, pero a la hora de la verdad, mis amados, ninguno de los que estaban en la barca nunca tuvieron la experiencia de caminar sobre las aguas. Solo Pedro puede pararse y decir qué es lo que se siente caminar sobre las aguas. Así que Pedro tuvo algo extraordinariamente positivo al responder el llamado a movimiento que el Señor le hace. Y él decide soltar el área de confort. Y él decide sacar su pie de lo único que está estable en ese momento. ¿Por qué? Porque simplemente entiende, porque simplemente oye la voz de Dios que lo llama a un nuevo escenario, a una nueva jornada. ¿Y qué hace Pedro? Saca los pies de la barca y los pone sobre las aguas. ¿Y qué sucede? Se da cuenta que puede caminar sobre las aguas porque el Señor lo está llamando. Pero sabes que Pedro no descubre eso hasta que no suelta lo que él conoce. Eso lo descubre cuando él entra a lo desconocido, cuando él responde al llamado del Señor para entrar en una nueva jornada. ¿Sabes lo próximo que quiero que veas ahí? Fíjate que Dios decide llamar a Pedro no en un tiempo de un día soleado. O sea, ¿no te parece que tendría más sentido común que si el Señor quería enseñar a Pedro a caminar sobre el agua, lo hubiera hecho uno de estos días donde estaba soleado y la mar estaba quieta y serena? Hubiera sido lo más lógico. Pero ¿sabes qué? Dios no se circunscribe a las circunstancias. Dios no se ata a las circunstancias. Dios se mueve aún en medio de la turbulencia y en medio de las tormentas y nos invita a nosotros a movernos en medio de esas circunstancias. ¡Wow! ¡Qué momento para llamar a Pedro a un movimiento, a una nueva jornada! Un momento de tormenta, un momento de incertidumbre, un momento donde todo a su alrededor es incierto. Sin embargo, Dios lo está llamando a algo nuevo. Y Pedro decide responder. Y Pedro vio la gloria de Dios porque respondió a ese llamado a movimiento, porque estuvo dispuesto al movimiento. La pregunta para ti, para mí en esta mañana es: ¿estás dispuesto al movimiento o estás aferrado a algo? Cuando miras tu vida en todas las áreas, ¿qué encuentras? ¿Estancamiento o te das cuenta de que Dios te ha estado moviendo jornada tras jornada? Que te va acercando cada vez más al propósito de Dios. Y la pregunta es, ¿y en esta hora tú estás dispuesto al movimiento? ¿O te vas a conformar con el estancamiento? Yo creo que el Señor nos está llamando a movimiento, mi amado hermano. Yo creo que el Señor nos llama a que avancemos. Yo creo que Dios nos está llamando a nuevas etapas. Pero es importante que tú y yo estemos dispuestos al movimiento. Déjeme decirle algo, mire. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo y comenzaba a moverse, y eso usted lo puede ver en el capítulo 40 del libro de Éxodo, verso 36 específicamente, dice que cada vez que la nube se levantaba y comenzaba a moverse, el pueblo inmediatamente agarraba todo y comenzaba a moverse. Fíjese una cosa, la nube no pregunta, ¿tú estás disponible para moverte? ¿Qué te parece si nos movemos hoy? No preguntaba si era de día o si era de noche, si estaba lloviendo o no estaba lloviendo. La nube simplemente se levantaba del tabernáculo y si tú querías seguir disfrutando la presencia de Dios, había que estar, preparado para moverse con la nube. Y esa fue la experiencia del pueblo de Israel durante 40 años, porque ellos no se movían cuando ellos decidían, ellos se movían al movimiento de la nube, al movimiento de la presencia de Dios.
Y así como a veces te he dicho que es peligroso que nosotros nos queramos mover cuando la nube no se está moviendo, de la misma forma te tengo que decir que es peligroso quedarte estancado cuando la nube se está moviendo. Si Dios te llama a movimiento, mi amado hermano, no te detengas, no tengas miedo, lánzate, si sabes que Dios te está llamando a una nueva jornada, si sabes que Dios te está llamando a una nueva etapa en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios, en tu ministerio, en tu servicio a Dios, en tu relación con Dios, oye, no tengas miedo de salir de lo conocido para entrar a lo desconocido. Oh, aleluya. Porque si el Señor va contigo, si esa columna de nube, esa columna de fuego que ahora es el Espíritu Santo, aleluya, va caminando, va dirigiendo tus pasos, entonces tú no tienes nada que temer. Tú puedes caminar con confianza. Oh, aleluya. Alguien me dijo en una ocasión, el mejor lugar para estar no es el lugar más cómodo ni más confortable. El mejor lugar para estar es en el centro de la perfecta voluntad de Dios, en el lugar donde Dios te quiere, en la etapa que Dios te quiere. Por eso el llamado en esta hora, mi amado hermano, es a tener disposición al movimiento. Aleluya. Disposición al movimiento. Dios no te ha llamado para que te quedes estancado. Sacúdete de todo aquello que te amarra. Sacúdete de todo aquello que te aferra. Mira, lo único que hay que aferrarse aquí en este peregrinaje es a la presencia del Señor. A eso es lo único que hay que aferrarse. Por último, quiero mencionarte una cosa. En el Nuevo Testamento a nosotros se nos presenta como peregrinos. Esa es la imagen de nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque el peregrino está constantemente caminando. Va hacia su destino, va hacia su propósito. Y finalmente nosotros podemos mirar que tú y yo somos peregrinos en esta tierra. Que la iglesia es peregrina en esta tierra. Y que su destino es en la presencia del Señor, en las moradas celestiales. Estamos en un constante movimiento. Yo no sé si te has dado cuenta, pero hoy está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Hoy la venida del Señor está más cerca que cuando nosotros creímos, mis amados hermanos. O sea, el cumplimiento, el propósito, la finalidad está más cerca de nosotros. Y el Señor nos llama a un constante movimiento, a que sigamos caminando, no te rindas en tu caminar, porque pronto llegamos a la Canaán celestial. Hace falta que no te aferres a nada aquí abajo en la tierra, que sigas caminando, que no te detengas, aleluya, porque Dios te ha llamado, aleluya, a alcanzar el propósito, a alcanzar el destino. Dios te ha llamado a que salgas de todo estancamiento y puedas caminar hacia lo que Él te ha prometido. Permita al Señor que tú y yo podamos contar con disposición al movimiento, porque Dios es un Dios que está en constante movimiento y por ende hace falta que su pueblo esté dispuesto al constante movimiento. Te invito a orar en esta hora. Señor, mil gracias te damos en este día. Gracias porque nos permites comprender esta verdad a través de tu palabra. Gracias porque nos haces ver, Señor, nuestras propias realidades. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar en esta disposición. Señor, que no nos amarremos a nada, que no nos aferremos a nada, sino que tu presencia, Señor, sea nuestro deleite. Y que podamos entrar en cada una de las jornadas, Señor, a las que tú nos estás llamando. Permite, Señor, que no nos aferremos, Señor, ni aún a las zonas de confort, tampoco, Señor, a las aparentes estabilidades. Que caminemos como peregrinos, que tengamos la osadía, que tengamos la disposición, Señor, de movernos cada vez que tú nos llamas al movimiento, Padre Celestial. Permítenos convertirnos en un pueblo de movimiento, Señor, guiados por tu santo y bello Espíritu, Padre Celestial. Dirige a cada uno de mis hermanos. Dale discernimiento para entender, Señor, cada jornada. Como hemos estado diciendo, Señor, el final de cada jornada y el comienzo de cada jornada.
Oh, permite en cada uno de nosotros haya disposición al movimiento y que podamos vivir, Señor, con una identidad de peregrinos y extranjeros en esta vida. En Cristo Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente, mi querido hermano. Ha sido para mí un gran privilegio en esta mañana poder compartir contigo este acercamiento a la palabra del Señor. Ruego al Señor que dirija tu vida, que vaya delante de ti, que te cubra con su divina gracia y con su bendita presencia. Recibe un caluroso abrazo y saludo en el amor del Señor. Que Dios te bendiga.